necesidades de respuestas que demandan las distintas sociedades alrededor del mundo suponen un desafío para los dirigentes, los políticos de todo el universo. En los Estados Unidos, de hecho, este año se vieron grandes protestas de cómo las personas se manifestaban en contra de la violencia policial y del racismo. En Chile, la cantidad de demandas sociales que se dieron durante un año, que finalmente derivaron en el cambio de la Constitución. En nuestro país también hay demandas sociales que empiezan a surgir y a pedirle a la clase dirigente que den respuestas. Porque cuando uno observa las encuestas, durante años, y siguen todavía, las demandas de las preocupaciones de los argentinos son las mismas. La inseguridad, la inflación, la pobreza, la preocupación por la economía, el futuro, el empleo y demás. Que el problema de la Argentina, el problema económico es estructural, ya es casi conocido y repetido por todos los ambientes ideológicos de la sociedad, los intelectuales, los políticos y demás. El tema es cómo se va a resolver. En un principio, esta semana evaluamos la carta de Cristina Fernández de Kirchner, quien llama a un acuerdo político y social para resolver el tema de la economía en conjunto, un problema que atravesó todos los gobiernos, cualquiera sea su ideología. Hoy, el presidente Alberto Fernández, en un acto en Luján, llamó a que el país se puede levantar con todos los sectores, con los trabajadores, con los empresarios, con los políticos, de diversos también ángulos, ¿no? Lo que nos vamos a poner a pensar en el día de hoy, a tratar de analizar, es si los dirigentes realmente pueden escuchar las demandas de cada uno de los ciudadanos de las diferentes sociedades del mundo. Ya estamos con todo el equipo de hoy, nos toca para poder analizar lo que veníamos comentando acerca de la dirigencia política, si puede, si logra dar respuesta a las demandas sociales. Hoy el presidente volvió a llamar a un acuerdo tal como lo hizo un día antes o 2 días antes Cristina Fernández de Kirchner a través de una publicación. Lo escuchamos. Y la verdad es que poner el 100% de nuestras energías en ese esfuerzo, porque finalmente, de que podamos trabajar juntos, entre otras cosas, y es lo más importante, depende la suerte del 40% de los argentinos que hoy está sumido en la pobreza. Y que es nuestro deber, porque somos una sociedad, tenderles las manos y sacarlos de allí. Y el modo de salir de la pobreza es el trabajo. El círculo constante de las crisis económicas de nuestro país han empujado a gran porcentaje de la población en la pobreza. Las consecuencias de las crisis económicas de la Argentina realmente tienen consecuencias en lo social. Se estima incluso que el año va a terminar con más de un 50% de ciudadanos por debajo de la línea de pobreza. Y esto entonces es algo a resolver por parte de todos. Ahora se llama a un acuerdo social, a un acuerdo político, a un acuerdo que pueda establecer diferentes directrices. Habría que ver si en ese 40% de oposición que tiene el electorado de este gobierno va a aceptar o no. Por lo menos, ¿qué dicen sus dirigentes, Gise? Bueno, hay, digamos, algo explícito ahí del reconocimiento en la carta de Cristina y en la convocatoria de Alberto hoy de que la crisis económica en realidad es política, ¿no? Porque lo que están diciendo es que de esto se sale con todos los sectores y con unidad, digamos. Esa sería una certeza. No hubo una convocatoria formal todavía del gobierno, sino fue, como vimos recién, una declaración del presidente en medio de un acto y luego de la carta de Cristina, que fue quien lo propuso. La gran duda es hasta dónde va a llegar el alcance de ese acuerdo, o sea, ¿quién se va a convocar? Si se convoca a la oposición, ¿se va a convocar a toda la oposición, incluido Mauricio Macri, o va a ser una convocatoria como la que ya hizo anteriormente la Casa Rosada
a la oposición que tiene responsabilidad de gestión, a los bloques legislativos. Bueno, eso todavía no se sabe. En la Casa Rosada reconocen que la intención siempre es convocar al ala blanda de la oposición, lo que estábamos diciendo, los líderes de los bloques parlamentarios o los gobernadores, y no a Mauricio Macri, a Patricia Bullrich, que es la presidenta del PRO. Claro, que son como los más radicales, ¿no? Claro, o Alfredo Cornejo, que es el presidente de la UCR, que es el ala más dura. Entonces, en la oposición, ¿qué dicen? Bueno, si hay primero una convocatoria formal que todavía no llegó, nosotros nos vamos a sentar en la mesa y vamos a dialogar. Lo que sí queremos es que no haya exclusiones. No queremos que solamente vaya una parte de la oposición. Los partidos políticos y sus titulares tienen que estar representados. Eso es por un lado lo que dice la oposición. Habría que ver también cómo se va a estructurar, ¿no? Porque para que no quede en meros discursos o intenciones, que seguramente hay buenas intenciones quizás por ambos lados, pero si no se llega a concretar, realmente empieza a inquietar porque la situación es bastante compleja. Sí. La otra pregunta también que se hace a la oposición, que nos podemos hacer todos ¿es posible un acuerdo político, económico, social, un acuerdo amplio con todos los sectores sin justicia? Porque, ¿qué significa que los argentinos se unan y superen la grieta y dejar atrás las divisiones y las grietas? Que, por ejemplo, nos olvidemos de las causas que tiene Cristina Kirchner o de las que tiene Mauricio Macri. Digamos, ¿qué hacemos con eso? Lo que pasa es que ahí, en ese sentido, te pregunto, sí. ¿no avanzan también por otros temas que no vienen tocando en algún punto el oficialismo? El oficialismo habló de la situación estrictamente económica y hoy el presidente habló más que nada del empleo, ¿no? De cómo empezar a generar empleo y de cómo tener un acuerdo para que el empleo ayude a salir de la crisis. Bueno, por eso te digo que hay que ver cuál es la agenda de la convocatoria, porque si la agenda de la convocatoria es vemos estos 3 puntos, pero de esto no hablamos, o al revés, nunca sabes si se puede hacer una propuesta que diga, bueno, hay que superar el pasado, hay que salir para adelante. ¿Se acuerdan, Menem, cuando los indultos, hay que reconciliarnos y salieron los indultos? Alfonsín con el Felices Pascuas y salió lo que salió. Entonces digo, ¿cómo va a ser el acuerdo? ¿Cuál va a ser el alcance? ¿Y qué va a pasar con la justicia? Porque una de las cosas que genera hoy la grieta entre los argentinos no es solamente una pelea ideológica. Tiene que ver con la justicia, con las causas que tiene la vicepresidenta por corrupción y por mal desempeño de las funciones y por las que tiene Macri, que hasta ahora, bueno, está la del correo y todo eso, y que también lo puede complicar a él y a sus hijos. Con lo cual, habría que ver cuál va a ser la agenda y a qué se refieren cuando haya un acuerdo de unidad de los argentinos. El problema es cuando uno le quiere imponer la agenda al otro. Ese también es un signo que en la política a veces se vuelve de disputa entre unos y otros. Si quieren imponer desde la oposición la agenda de la justicia y en realidad el gobierno nacional lo que se está enfrentando en estos momentos es que mandó un proyecto de ley que tiene prácticamente frenado, que no avanzó mucho en el Congreso de la Nación con respecto a lo que se llama la reforma judicial. Por lo tanto, también es un tema en el que hay que seguir evaluando. O quizás empezar a ver cuáles son los problemas que le afectan a la diaria en cada uno de los ciudadanos. Facundo siempre nos da los datos de la inflación, constantemente, una y otra vez. Habla del circuito económico en loop que sale de una crisis e ingresa en la otra. Y los resultados están a la vista. Todos los gobiernos tuvieron porcentajes altísimos de pobreza, que es pobreza estructural, que no pudieron desandar. Así es algo cíclico e histórico en la Argentina, el problema económico que arrastra a tanta gente a la desocupación, por ejemplo, que es lo que mencionó hoy el presidente en el acto que hizo en el anuncio de inversión de una compañía chilena en la Argentina. Lo cierto es que el problema no se va a resolver con simples palabras, o sea, es un proceso de largo plazo que requiere más que un acuerdo, requiere de hechos, me parece, que es lo que está faltando en la Argentina. Claro, lo que yo vengo mencionando. Facundo, ¿cuál era el concepto de Cristina? Fue el concepto de moneda binacional. Bimonetarismo. El bimonetarismo es el problema de la Argentina, según la expresidenta. Claro, en algún punto acepta, ¿no?, la problemática que hay en ese sentido. Hoy escuchaba y leía algunos análisis y también decían, bueno, pero también tenemos un problema tributario en la Argentina. Algo que constantemente, una y otra vez, los inversores le piden a los diferentes gobiernos. Pensaron que con Mauricio Macri también lo iban a lograr, incluso el sector empresariado, y tampoco fue algo que se resolvió. Exactamente. Ese es un problema
central que tiene la República Argentina con respecto a ese tema también. Más que nada para atraer inversores. Y Gise, vos mencionabas recién la agenda y estaba pensando en toda la agenda legislativa. El gobierno en algún punto tiene muchos desafíos también de haber avanzado en algunos proyectos que después no tuvieron como encauce. Por lo pronto, les guste o no les guste, tengan la posición que sea con respecto a lo que se llama el impuesto a las ganancias, el impuesto no, a la riqueza, también se presentó, pero todavía no termina de avanzar. No, no termina, veremos qué pasa, porque bueno, hoy se trataba del presupuesto, recordemos. La oposición ahí va a hacer un gesto, porque se va a votar cerca de las 7 de la mañana, 8 calculan. La oposición, como adelantamos aquí, se va a abstener en lo general, va a votar a favor de algunos artículos que benefician a las economías regionales y va a votar en contra de otros artículos. Pero básicamente es un gesto de no rechazarlo totalmente, el presupuesto, de cara a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Veníamos hablando de las demandas de las diversas sociedades, ¿no? Y si realmente la dirigencia política del mundo puede y logra escuchar a las demandas sociales. Ya lo vimos durante los años anteriores con los chalecos amarillos en Francia. Este año yo les mencionaba en los Estados Unidos las diferentes manifestaciones que hay levantándose en contra de la violencia policial. Y durante un año, diferentes movilizaciones por las demandas sociales de un gran sector de la sociedad en Chile que venía pidiendo no ser más postergado por el Estado. Finalmente, eso derivó en nada más y nada menos que en una futura elaboración de una nueva constitución en ese país. Vamos a analizar realmente la escucha o no que tenga la dirigencia política en el mundo en general y después en algunos lugares en particular, con Marco Enríquez Ominami, que es ex candidato a presidente en Chile. Ominami, buenas noches y gracias por atendernos. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. En principio me gustaría preguntarle, realmente veníamos hablando sobre las demandas de la sociedad. Bueno, si en Chile realmente se escuchó la demanda de la sociedad después de casi un año de protestas. Sí, se escuchó fuerte, más bien se hizo escuchar ese pueblo que protestó, que se puso de pie para derechos sociales que, por ejemplo, en Argentina están garantizados y en Chile no. El derecho al conocimiento gratuito, laico, en la educación superior, por ejemplo. Se hizo expresar el pueblo en un camino institucional el día domingo, en el primer plebiscito en 210 años, en que el sistema democrático le pregunta a su pueblo organizado si quiere nuevas reglas, una nueva constitución. Y la segunda pregunta que se le hizo al pueblo de Chile es: ¿quieren ustedes que las nuevas reglas, la nueva constitución, la escriban ciudadanía electa en abril del 2021 o una parte de este Congreso? Y las dos respuestas, y eso es lo que es impresionante, inédito, histórico, excepcional, es que casi un 80% del país, con una votación altísima, con voto voluntario, expresó una cosa: sí, queremos otro país, otras reglas, otra constitución, superando la del dictador Augusto Pinochet, de derecha, y sí queremos que se haga una nueva constitución, pero por favor que no ingrese ningún congresista a ese edificio constituyente. Gran momento de la historia de Chile. Ahora, la pregunta también que lleva es, ¿cuál fue el cambio de la sociedad de Chile para que finalmente se escuchen las demandas? No nada más en nivel de las protestas, sino porque era una sociedad que no estaba acostumbrada a manifestarse. Hubo muchísimos años de postergaciones de modelo de país que no miraba la parte más social, ponderando quizás una estructura económica. Efectivamente, lo que se denominó el milagro chileno siempre omitió en el debate público internacional un dato esencial que explica por qué durante 30 años Chile tuvo crecimientos al inicio de su democracia enormes, después un crecimiento mediocre, pero fue capaz de reducir siempre la pobreza, que es muy importante, que es trascendente. Y es que todos los que salieron de la pobreza, estamos hablando entre un 45% a un 8%, o sea, un esfuerzo inédito, se hizo sobre la base no de un Estado protector y fuerte, se hizo un poco, pero en realidad se envió a los chilenos y chilenas a la deuda privada, al banco,
a lo que ustedes conocen como Cencosud, el retail. Y entonces los chilenos, es el informe del mes pasado del Banco Central de Chile, establece que el 100% de los hogares de Chile debe el 75% de lo que ingresa en promedio. Los chilenos se endeudaron no para comprarse un Ferrari, Claro. no para comprarse una estupenda camiseta de fútbol, no, para pagar lo que en Argentina es un derecho, la educación, la salud, para complementar sus jubilaciones que son pensiones de miseria. Eso, a mi juicio, ese pacto social se rompió con las protestas de octubre del año pasado y hoy día se ha ratificado ya no por la protesta, sino con la propuesta. Ya no en la calle, sino en la institución. No solamente como un deseo, sino como una realidad. Un cambio constitucional inédito en 210 años de República Independiente. Mira, a mí están acá todos mis compañeros que también quieren hacer preguntas. A ver, Nicolás. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nicolás Luca lo saluda. Quería plantearle puntualmente, porque uno de los principales problemas que hoy afronta la Argentina es que no tiene cómo costear el gasto que genera todos esos derechos que nosotros bien tenemos. ¿Ustedes tienen proyectado si se otorgara educación pública en todos los niveles gratuitos, si se otorgara una salud pública de nivel, si se garantizara el acceso a una jubilación digna para todos los chilenos? ¿Tienen previsto cómo pagarían? Claro. Primero una precisión, mi apellido es Enríquez, no es Minami, pero es un enredo freudiano, es Enríquez Minami, pero es lo mismo, un apellido, no se preocupe, me puede decir Marco. Efectivamente, a gasto permanente usted necesita ingreso permanente. La presión fiscal de Chile, la presión tributaria es baja, comparado en el club de países al cual nosotros pertenecemos, ustedes no, que es el club de países desarrollados, la OCDE. Nuestra presión tributaria es baja. Chile tiene herramientas de sobra. Ahora, en cálculos, la educación superior son al menos 2 puntos de la economía adicionales. Chile tiene hoy día, si quiere le muestro una lámina, tan solo en gasto militar gasta el doble que Argentina. El doble. Casi 2 puntos su economía anual en una guerra que no va a existir. No va a haber guerra con Perú, con Bolivia y con Argentina. No va a haber guerra. No la ha habido en 170 años, 180 años. Fue la última guerra de Chile. Ahí tiene usted una reasignación contundente. Agrego, en materia tributaria, es el viejo debate sobre a quién subir los impuestos. Chile tiene un nivel de desigualdad que usted debe conocer bien, inédito, excepcional junto a México, obsceno, cruel. Usted tiene fortunas y tiene un sector exportador como el cobre, que es la mitad de la exportación, que todavía por la vía del impuesto a los ultra ricos o por la vía del impuesto a recursos naturales puede aportar a un ingreso permanente para financiar, por ejemplo, esos derechos. Me salto la discusión que no sirve para su pregunta, que es respecto a la deuda. Chile tiene un Estado rico, para ser bien demagogo, con un pueblo pobre. La deuda privada del 75% en promedio de los hogares, no personas, y el Estado de Chile, y esto va a impresionar probablemente a su público, tiene una deuda pública del 30%. O sea, Chile tiene, por decirlo en Chile, no sé cómo lo dicen ustedes, un baúl de herramientas, una caja de herramientas. Uno, ahorro fiscal de más de 20.000 millones de dólares. Deuda pública baja. Inflación en los últimos 25 años del 10% máximo. Calificaciones de las agencias de riesgo que hoy día fueron modificadas, pero más bien sólidas. Hoy en un contexto mundial en que la política pública se hace con deuda pública en la Unión Europea, en distintos países, en que el dinero está accesible. Chile es una economía respetada, pequeñita, 0.4% de la economía mundial, pero podemos hacer muchísimo más. Y esa es la controversia, quizás es demasiado abstracto lo que estoy diciendo, pero es la controversia que explica, a mi juicio, es el cemento de la indignación ciudadana que va a desembocar en una propuesta en la cual yo, desde que entré en política, he defendido, que es una nueva constitución. Giselle, ¿qué tal? Marco Giselle Romo lo saluda. Ahora, ¿tuvo que pasar este estallido social en Chile el año pasado para que se cambie una constitución de la dictadura de Pinochet de 1980? La pregunta es, bueno, acá en la Argentina también hay muchas demandas en este momento, tenemos más de 40% de la población viviendo en la pobreza. La pregunta es, ¿la dirigencia política está a la altura de las demandas ciudadanas o tienen que estallar crisis en la calle para que se dé respuesta? Las crisis, yo creo que este es un problema bien estructural del debate. Vivir en crisis es lo más normal que hay. La crisis es parte de la vida. La democracia es un sistema espantoso, gris,
aburrido para resolver las crisis. Ahora, mucho peor son las dictaduras. No hay nada más normal que la crisis. El tema es que los sistemas políticos deben tener capacidad, una cierta elasticidad de resolver las crisis. El problema del sistema político de Chile no es solo su clase política, que el sistema es muy rígido. Por ejemplo, Chile no resuelve unos elementos que otros países tienen. El federalismo, que las regiones tengan representación y autonomía política, administrativa. Chile no. En 210 años, Chile nunca ha elegido un gobernador que para ustedes, imagínense que el presidente de la Argentina decida que en Mendoza un sobrino de él va a ser gobernador. ¿Cómo lo vivirían los mendocinos? ¿Cómo lo tomarían en Jujuy, en Neuquén, donde ustedes quieran? No, eso está bien, pero lo que yo le preguntaba era por qué la dirigencia política chilena no hizo nada para modificar esa constitución. Digo, tuvo que salir la gente a la calle. A eso me refiero cuando le pregunto si la dirigencia política está a la altura, la chilena y en Latinoamérica, de las demandas sociales. Soy un mal entrevistado para responderle porque yo presenté justamente este proyecto de plebiscito para reforma constitucional. Eso pregúnteselo a los políticos que no estuvieron. No soy analista, soy protagonista del debate. No la puedo ayudar a su pregunta. Yo defendí siempre el camino constituyente, siempre mi partido político, y rompí con la coalición. Fui el candidato más votado en la historia de mi país con esta propuesta, pero perdí 3 elecciones. No fui el elegido. Quizás fui como un profeta tonto que soy, anticipé lo que iba a pasar, pero no me eligieron a mí, y hoy día los chilenos tomaron una idea, entre las cuales soy uno de los liderazgos que defendió esto. Pero la mayoría de la clase política, la que no quiero criticar en Argentina, me parece que lo tengo que hacer en Chile, pero me voy a contradecir, la mayoría de la clase política nunca quiso, la mayoría, aceptar el debate constitucional. Le acomodaba una constitución que en el fondo, para lo entiendan en síntesis en castellano chileno, es un programa de gobierno neoliberal de los economistas de Chicago impuesto a sangre en dictadura. Eso se rompió. Tuvo sus éxitos, podemos controvertirlo. Chile supo crecer muy rápidamente por otras razones, pero lo cierto es que eso se acabó, porque le insisto, el crecimiento mediocre, mezclado con pocos derechos sociales garantizados, con mucha deuda privada, es una bomba de tiempo. Le doy un solo ejemplo. Un joven chileno de 22, 23 años, por titularse en la Universidad de Hannah Montana, o de Justin Bieber, de nombre, que existen universidades privadas que hemos tenido que cerrar por truchas, puede terminar debiendo a los 22, 23 años $40.000. La deuda de inicio, por haber estudiado, cuando va a la universidad pública y dice, bueno, no, voy a ir a mi estado, el estado me ofrecerá una alternativa, va y le cobran lo mismo a la universidad pública que a la privada. Usted tiene hoy día 650.000 jóvenes sobreendeudados por razones estudiantiles, por la universidad, en un crédito con los bancos. Ese me parece que es un elemento que espero le sirva para entender por qué está el cemento de la protesta, y una clase política en general nunca quiso abordar seriamente lo de los derechos sociales, que por lo demás la Constitución de Chile, para hacer mejor la respuesta mejor, no estipula. La Constitución de Chile no reconoce el derecho a la educación, habla de acceso. No dice que el Estado tenga el deber de proveer un... Marco, yo quiero ahondar un poco en lo que preguntaba recién mi compañera, ¿no? Aprovechando también que tiene usted una visión y una perspectiva a nivel regional, ¿no? Más allá de Chile. Ir un poco hacia las demandas colectivas que están surgiendo en los diversos países y ver qué necesita la nueva dirigencia política o qué necesita de reactualizarse, ¿no? La dirigencia política del mundo para empezar a tener cierta sensibilidad o ciertas respuestas a demandas que llevan años. En todos los países realmente hay muchas demandas sociales y muchas demandas estructurales. En la Argentina tenemos la economía, la pobreza y demás. Bolivia también tiene sus demandas. De hecho, antes de todo lo que sucedió antes del golpe, de hecho, en Bolivia también la sociedad se levantaba justamente para frenar esta continuidad constante que tenía Evo Morales en el poder. Entonces, en todos los lugares tenemos distintas demandas sociales. La clase dirigente, no le quiero decir del mundo, pero al menos de nuestra región, ¿puede llegar a tener esa empatía con la sociedad? ¿Le hace falta mucho? ¿Qué condimento necesitan? Yo creo que América Latina y el Caribe tienen una institucionalidad muy débil y por tanto los pueblos han comprendido a veces que se requiere el liderazgo de fuerte personalidad para enfrentar sistemas financieros que son mucho más poderosos que las instituciones democráticas.
De ahí se explica que el progresismo tenga estos conflictos de sucesión. Para decirlo, voy a mezclar peras con manzana, pero Evo Morales eligió como sucesor a Evo Morales, Michelle Bachelet a Michelle Bachelet, Lula a Dilma, Chávez a Maduro, Fidel Castro a Raúl Castro. La sucesión en los progresismos, una respuesta, por izquierda le estoy contestando, es un desafío porque efectivamente cuando uno quiere transformar y enfrentar, no quiero usar lenguaje muy anticuado, pero enfrentar un sector financiero excesivamente poderoso en América Latina, donde la riqueza es extrema, frente a mucha pobreza y extremadamente concentrada, necesitas caudillos, para decirlo así. Y en términos más amplios, yo tengo la impresión de que América Latina tiene una crisis presidencial, monárquica. Tenemos monarquías. Lo que deberíamos tener son sistemas de crisis, como le decía al principio. Yo soy militante del semipresidencialismo. Creo que es un desastre el presidencialismo latinoamericano. Tenemos que acostumbrarnos a que los gobiernos caigan, pero no los presidentes. Lo normal es la crisis. En América Latina, el estrés que usted vive como periodista y yo como animal político es, se va el presidente. Bueno, lo más normal que hay es que caigan los gobiernos cuando se equivocan, pero no el hombre o mujer que es esclavo del pueblo pero que tiene los votos. Esa doble legitimidad de un presidente, un congreso, mezclado con rigidez, hace que yo creo que en Europa, que tienen otra visión, yo la respeto, tienen primeros ministros y son capaces de desacoplar el crecimiento de la crisis. Sí, Marco, me pregunto, obviamente el problema central de América Latina desde hace décadas es la desigualdad. Usted lo mencionó particularmente en Chile, pero me pregunto, quizás a modo de ejemplo, lo que se va a discutir en los próximos años en Chile, esta reforma constitucional, ¿qué riesgos conlleva y si efectivamente en la práctica puede resolver ese problema, el de la desigualdad y la desigualdad vista desde el punto de vista de acceder a las distintas oportunidades que tiene la sociedad? En el corto plazo, creo que una economía exportadora como la chilena, que depende de la inversión extranjera, requiere paz. Paz viene de pax, pax es pacto, de un pacto. Si usted tuviera ahorro, ¿usted lo invertiría en Siria hoy día? No. Si yo le digo vaya a Afganistán, me diría, mira, lo dudo. Va a buscar mercados estables. Por tanto, la política hace la economía. En el corto plazo le respondo, sí. Un proceso constituyente en paz que disminuya las protestas violentas en la calle, las protestas pacíficas también, y que tengamos un sistema institucional ayuda a la economía. En el largo plazo, yo sostengo que también. Ahora, la pregunta suya es muy buena, igual que las anteriores, porque son muy medulares. ¿Una constitución resuelve los problemas económicos en los sustantivos de los derechos? No, si usted no tiene un mecanismo que haga exigibles los derechos, porque en Brasil tienen una mejor constitución que en Chile, pero tienen un salvaje de presidente. Un señor que es racista, xenófobo, fascista, que no honra los preceptos constitucionales brasileros, que es una buena constitución. Entonces, ¿cómo hace uno para que un texto no sea un árbol de Pascua, un catálogo de buenas intenciones? Uno no diga, mire, los niños no deben ser felices. No, deben ser muy felices. ¿Cómo se hace? Bueno, a mi juicio, que es el debate más, por eso pierdo las elecciones probablemente, el del poder, el capítulo del poder, el capítulo de la monarquía napoleónica y borbónica que gobernó América Latina y que sigue gobernando. Esta fantasía de que la estabilidad consiste en un presidente intocable. Los presidentes, a mi juicio, no pueden ser jefes de gobierno, y si lo son, tenemos un problema. Son jefes de Estado y no jefes de gobierno. Esa es mi propuesta, pero usted imaginará lo impopular que es en una América Latina que tiene una cierta adicción al liderazgo fuerte y a presidentes fuertes. A mí me gustan los primeros ministros con los presidentes, pero ese es un debate espectacular para perder todo tipo de adhesión, porque no responde en un momento que hay 30% de cesanía en Chile, hay comedores populares, narcotráfico, migraciones, etc. Marco, acá tenemos de hecho un país con un sistema muy presidencialista, también con varios factores que influyen en la votación. Usted conoce bastante bien la realidad de la Argentina, así que quisiera también preguntarle si puede darnos un análisis acerca de esta perspectiva. Usted hablaba de paz, pax, pacto, y bueno, en estos días se está hablando de la necesidad de un acuerdo para sacar a la Argentina de un entramado económico de crisis que salen y entran constantemente y que no se resuelven, y que la verdad eso tiene consecuencias sociales que no responden a las demandas de la sociedad. ¿Cómo analizaría el caso argentino en este caso?
Vale la redundancia. Voy a ser extremadamente cuidadoso porque mi combate está en Chile, porque soy un fanático, admirador de Alberto Fernández, por tanto lo que yo diga debe ser considerado con ese antecedente. Como muchos líderes latinoamericanos, admiramos y acompañamos a Alberto Fernández como un gran demócrata y un gran articulador. Pero mi impresión, y cito a otro argentino, es que ustedes tienen una condición tridimensional que es perturbadora. Son parte del G20, son protagonistas de una economía de nivel mundial, de influencia mundial, tienen una fuerte clase media y tienen comedores populares. Son un país industrial, son un país que mira al Atlántico, todo eso que a usted le parece evidente visto desde Chile. Nosotros somos un país centralista, que miramos al Pacífico, somos irrelevantes en el debate económico mundial, no somos parte del G20 y tenemos nosotros una finanza diametralmente opuesta a las de ustedes. Claro. Tenemos, como ya le dije, una inflación controlada, deuda pública baja, etc. Pero tenemos un pueblo que no es que esté un poco frustrado, no es un pueblo un poco enojado, es un pueblo divorciado de su institucionalidad. Le quiero recordar que nosotros tenemos 400 jóvenes mutilados, jóvenes que quedaron ciegos, mujeres adolescentes torturadas en los cuarteles, y no lo estoy diciendo yo como opositor. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos, la chilena y la de la interamericana, etcétera, etcétera. No es un invento, están los datos, están las denuncias, están investigando. Por tanto, el caso de Chile, en esta Corea del Norte, el capitalismo en el fin del mundo, poco y nada tiene que ver y poco tenemos que darle lecciones a la Argentina. Somos muy distintos. Ustedes son federales, nosotros no. Tienen vicepresidente, nosotros no. Somos muy distintos. Y por tanto miro con extremada cautela el caso argentino porque heredó una deuda, y no me quiero meter en política interna porque perdería el debate, porque soy extranjero, pero creo que tiene una deuda que es impagable, lo dijo Cristalina, que es particularmente conservadora, o sea, economista que no es el Che Guevara, es una deuda heredada, impagable, y tienen ustedes una dificultad mayúscula. Nosotros, en Chile, diría que es más que mayúscula. Nosotros no tenemos herramientas para salir adelante. Usted dice que la Argentina sí tiene herramientas. Yo creo que la Argentina tiene herramientas. Bueno, entonces el problema es político, porque ninguno de los gobiernos las usó para poder dar respuesta a las demandas. Bueno, no voy a entrar en el debate de lo que entiendo, discrepo de ustedes. Soy capaz para mí, pero tengo que tener mucho cuidado porque soy extranjero. Sí. Yo distingo muy bien los gobiernos de derecha de los gobiernos progresistas. No me pierdo un minuto en sus cifras, sus resultados y en términos promedio. El Banco Mundial, el FMI, lo han establecido así. Cito a conservadores. Yo quería aprovechar, Marco, porque usted acaba de hacer a nivel regional un análisis de los sistemas políticos muy interesante. Pero vamos a seguir con las preguntas. Nico. Enrique, quería preguntarle respecto de algo que usted integra, ¿no? Y que no siempre tenemos la posibilidad de poder preguntarle a un miembro. Cuando vimos el Foro de Sao Paulo, vimos que unos años después todos los partidos o coaliciones que formaron parte del Foro de Sao Paulo empezaron a formar gobiernos en sus respectivos países, primera década del 2000. Ahora hablamos del Grupo de Puebla y como que mucho hablamos sin saber. ¿Qué es el Grupo de Puebla centralmente y qué poder tienen? O sea, ¿cómo se mueven y qué hacen? El Grupo de Puebla a ratos es el objeto de deseo de los presidentes de derecha que ven perder popularidad y somos los culpables de las protestas, las paranoias y las infamias más absurdas. El Grupo de Puebla es un grupo de hombres y mujeres libres, de centroizquierda, líderes políticos, animales políticos con cicatrices que han estado, están o estarán en el poder. Hay 11 expresidentes, excancilleres, futuros presidentes, hay líderes de gobiernos muy importantes con nosotros, del gobierno de España, del gobierno de México, el gobierno de Bolivia ahora, que ganó el progresismo, y el gobierno argentino. Es un grupo de reflexión, de acción progresista, de diálogo, de articulación, que honra algunos valores. El principio de autodeterminación de los pueblos, la democracia, una economía solidaria, sistemas financieros regulados, donde el Estado es el brazo y el mercado es la herramienta. No soy el vocero del Grupo de Puebla porque hay líderes infinitamente mejores que yo ahí, pero me toca a mí coordinarlo y soy uno de sus fundadores principales. Es un grupo que produce encuentros, pensamientos, que escucha premios Nobel de Economía, que hace
de su verbo, de la unidad, realidad, porque hemos ayudado y hemos promovido el encuentro entre fuerzas progresistas del continente. No es un grupo ecuménico, no es un grupo de gobiernos, no es un grupo de partidos. Nos representamos a nosotros mismos. Lula está por el señor Lula, Dilma por Dilma, Pepe Mujica por Pepe Mujica, etcétera, etcétera. Nadie representa instituciones ni colectivos. Marco, gracias por atendernos. Que usted tenga buenas noches. Buenas noches para usted, gran programa. Besos, abrazos. Chao. Bueno, dio varias definiciones, entre las cuales está también este análisis del sistema